Bueno, vamos entonces a dar inicio al día de hoy, agradecida a todos los que nos visitan de Venezuela, de Bogotá. Y bueno, por favor, no dejen de poner los lugares y los espacios de donde están para esta conversación cercana que justamente busca trabajar reflexionar sobre un tema hoy en día muy en boga, pero lamentablemente todavía poco discutido entre las organizaciones sociales. Y pues nosotros desde CEPAS y de Articulate hemos tenido ya más de un año en esta discusión, reflexión, em, análisis, bueno, como quienes nos han acompañado en los eventos anteriores y pues conocieron la propuesta del aula virtual y especialmente los cursos de inteligencia artificial especializados en organizaciones sociales, pues están viendo cuál es nuestra preocupación, cuál es también el potencial y la oportunidad que está ofreciendo la inteligencia artificial y cómo es urgente y necesario que nosotros podamos conversar. Bueno, quería también como expresarles lo contento que nos sentimos porque en la primera semana que hicimos el lanzamiento del aula y del curso, tuvimos más de 350 personas interesadas entre organizaciones y personas, desde México, desde Chile, de Argentina, de Colombia, también desde Venezuela. Y bueno, la verdad que ha sido como abrumador, pero esperanzador ver todos los comentarios y las preguntas que se hacen sobre las aulas virtuales, que por supuesto en este proceso de resistencia y de apuesta a seguir trabajando desde el sector social, el trabajo que hacemos en educación de derechos humanos. Y bueno, sé que seguramente hay muchas preguntas sobre el curso porque muchos de los que están conectados aquí fueron personas que han estado buscando más información. Sin embargo, al final vamos a dar un poquito más de esa información y por el chat también. Pero hoy, más que todo, queríamos dar un paso más allá de esta puesta a formación que nosotros estamos hablando y explicar, bueno, cómo el curso también es un primer paso. Creemos que las organizaciones y el movimiento de la sociedad civil de derechos humanos, de desarrollo, de democracia, tienen que dar un paso mucho más grande a esta discusión que es estratégica, que es política y que no solamente es futuro, es un presente real y que está ocurriendo. Y de allí que nosotros queremos proponer que las organizaciones y los activistas y los defensores y la sociedad civil en pleno entre de lleno a esta discusión y especialmente la sociedad civil en Latinoamérica o en las Américas, que debe dar esta discusión y debe entender de qué estamos hablando cuando hablamos de la inteligencia artificial, no solamente desde el lado técnico y sus potencialidades, sino desde específicamente el espacio geopolítico y cómo va a estar esto en nuestro trabajo a nivel futuro. Entonces, bueno, hoy tenemos un evento con tres reflexiones cortas, justamente para motivar la discusión entre todos y todas, donde, bueno, queremos mostrarles primero dónde estamos, luego cuáles son esas implicaciones geopolíticas y luego cuáles son los riesgos. Entonces, yo voy a empezar un poco dibujando ese dónde estamos y me voy a hacer mano de un informe de Google recientemente publicado, está salido del horno, no sé, tendrá un par de semanas. Em, Nosotros participamos en ese informe, fueron evaluadas más de 8.000 organizaciones del sector no profit a nivel general. Y bueno, justamente creo que lo que quiero mostrarles esos retos o esos números que nos representan para las organizaciones sociales, para el movimiento de derechos humanos, oportunidades y riesgos. Porque bueno, efectivamente, como lo hemos planteado, la I generativa ofrece herramientas poderosas que pueden transformar nuestro trabajo, pero a ellas hay que acceder de manera crítica, inclusiva y por supuesto de forma estratégica. Una de las cosas que dice el informe, y bueno, ya con esto arrancamos formalmente con el contenido, antes de darle también la palabra a Faisal y Cristina que están aquí con nosotros, em, tiene que ver con la posibilidad de acceso a la tecnología por parte de las organizaciones. En este informe afirman que 77% de las organizaciones que fueron consultadas ya usan regularmente la inteligencia artificial. Esto nos confirma que la puerta está abierta y que incluso organizaciones muy pequeñas hoy en día pueden acceder a una tecnología que antes era
exclusiva de grandes corporaciones. Entonces, hoy en día ya las organizaciones están utilizando para la redacción de informes, propuestas, automatización de comunidades, análisis de datos, diseños de materiales pedagógicos y campañas. Es decir, las organizaciones están usando la inteligencia artificial y no es un número menor. De esas organizaciones consultadas, 77%. Por supuesto, que este es un número general. El informe, por supuesto, no está especificado en Latinoamérica. Creo que también eso es un reto que nos estamos proponiendo y que queremos proponer. Hay que levantar información sobre este tema a nivel de las Américas, a nivel de qué está pasando con las organizaciones y del mundo hispano, ¿no? Pero efectivamente, con esta primera mirada, un 77% es un número importante y es una puerta abierta al hecho que las organizaciones lo están usando. Luego, este reconocimiento del potencial, donde el incremento de la productividad y tiempo, nosotros lo hablábamos en CEPAS y también cuando estábamos en este proceso de pensar los cursos y qué beneficio le dan a las organizaciones. Y parte de lo que nosotros reflexionábamos muchísimo y lo encuentras en boca de todos los directores, de todos los activistas, de todos los miembros de la sociedad civil, es que no tenemos tiempo, es que estamos cansados, es que todo es abrumador, porque bueno, siempre somos pocas personas con pocos recursos y con muchas responsabilidades. Entonces, fíjense lo que nos dice el informe, que el 90% de las organizaciones afirma que la inteligencia artificial hoy en día ahorra tiempo para tareas rutinarias. 90% es un numerazo. Y de ese 90%, un 17% afirma que esa liberación de tiempo son al menos 10 horas por semana, lo cual es también un súper número en porcentaje laboral de las organizaciones. Entonces, es una liberación de tiempo a un sector que justamente eso es lo que le hace falta y ahí hay una potencialidad y sobre todo esa posibilidad de enfocarse en lo estratégico, porque parte de lo que siempre decimos de las actividades que nos drenan, que no nos permiten estar en aquellas que tienen que ver con la incidencia política, con la atención a comunidades, con la formación, con el fortalecimiento de redes, porque bueno, estamos en actividades rutinarias, automatizables, que nos drenan y nos quitan tiempo. Entonces, sí, nosotros podemos combinar este pensamiento crítico que es el que queremos plantear en esta reunión. La I puede o la inteligencia artificial puede potenciar esa acción transformadora de la sociedad civil, en lugar de limitarse simplemente a la eficiencia técnica. Otro aspecto, hablábamos del uso, hablábamos de la productividad y otro aspecto, un tercer punto que menciona el informe es, bueno, cómo hay una mejora en la comunicación y el alcance. Sí, sí, yo creo que algo tenemos las organizaciones hoy en día es esta preocupación de cómo se han hecho narrativas en contra de los derechos humanos, en contra de la democracia, en contra de temas con mucha importancia, la migración y cómo la igualdad de género, cómo nosotros podemos mejorar nuestro alcance y nuestra comunicación. Y una de las cosas que en este informe de Google afirmaban las organizaciones es que el 70% de las organizaciones espera un impacto mayor o transformador en la creación del contenido o el marketing social del trabajo de las organizaciones. Porque bueno, de una u otra forma, todo a nivel mundial, pues el uso de las redes sociales y el uso de la comunicación ha cambiado y la inteligencia artificial nos está permitiendo producir mucho más y mejor contenido, también personalizar los mensajes en múltiples idiomas y llegar a otras audiencias diferentes a nuestras audiencias en español y también poder rápidamente y a bajo costo ampliar nuestras narrativas, nuestra creatividad y la producción de contenido. Entonces, algo que nos preocupa el sector social, que es la amplificación de voces, las causas invisibilizadas, si nosotros lo usamos como desde una perspectiva social, es algo que puede ser muy importante. Y bueno, otro punto, un cuarto punto tiene que ver con la disponibilidad de formación y fondos gratuitos. Y bueno, nosotros, como les decía, llevamos semanas viendo el interés, pero también una de las grandes, digamos, dificultades que tiene el sector social es poder, primero, sobrevivir, porque sabemos que estamos en una crisis del sector social en términos económicos, de recursos, pero además poder apostar a su formación y a entrar
en estas capacitaciones que requieren para su presente y su futuro. Hay diferentes fondos gratuitos, por ejemplo, Google justamente con este informe hablaba del Opportunity Fund. Nosotros en Articulate también hemos generado un fondo donde hay apoyo de la filantropía, de la cooperación internacional para generar becas, para apoyar a las organizaciones, pero sí definitivamente el 46% de las organizaciones pide formación práctica e inmediata ya sobre la inteligencia artificial. Y bueno, de allí que nosotros creamos este curso especializado como primer paso para el sector social. Porque no solamente, o sea, quienes podrán aprovechar estas herramientas son quienes estén capacitadas para entrar en este ecosistema. Entonces, la formación es fundamental y creo, y esto es un llamado, nosotros también hicimos un llamado esta semana a donantes, a filántropas, al sector tecnológico, que la sociedad civil tiene que estar aquí en esta conversación y hay que financiar y hay que apoyar la formación de las organizaciones. Y por supuesto, ¿por qué? Porque pues, hay un riesgo también de que, que si como sigue avanzando la inteligencia artificial de forma acrítica o desigual, por supuesto, lo que va a producir el futuro, un futuro donde la mayoría de las cosas que hagamos va a estar presente la inteligencia artificial, pues va a reproducir desigualdades, va a invisibilizar las voces y por supuesto va a politizar o despolitizar muchas luchas sociales. Entonces, esta brecha que también el informe señala, habla de que el 57% de las organizaciones reconoce no tener suficiente conocimiento práctico para implementar la inteligencia artificial. Entonces, muchas quedan fuera del debate tecnológico, volviéndose dependiente de herramientas externas, cegadas, opacas, y hay una brecha de conocimiento que ya lo vamos a ver con lo que seguramente nos va a hablar Faisal, que termina siendo una brecha de poder. O sea, quienes no tienen o no entienden cómo funciona la inteligencia artificial no la pueden cuestionar ni tampoco pueden regularla. Y ese es otro de las necesidades que existe, este tema de la tensión entre la no regularización y la regularización, donde la sociedad civil puede hacer un gran aporte y no estamos en esa conversación. Porque parte del no tener, y también lo plantea el informe, es que, por supuesto, hay reproducción de sesgos y exclusiones, eso lo va a hablar Cristina, así que no me meto en eso, pero la I se está entrenando con datos históricos que actualmente la mayoría están en inglés, que por supuesto no reflejan o refuerzan las desigualdades, el racismo, el sexismo, el clasismo. Y si no se invierte críticamente, por supuesto, ¿qué va a pasar? Bueno, invisibiliza el lenguaje feminista, antirracista, decolonial, discrimina en procesos automatizados de ayuda o selección. Ya sabemos que quien se ayuda, hoy en día muchas de esas ayudas están determinadas por un algoritmo que tiene datos sectados. O sea, el sector público está usando la inteligencia artificial, pero sin entender de forma crítica las desigualdades que puedes poner y por supuesto hay una restricción de comunidades o de información a comunidades marginadas. Entonces, esto es especialmente grave para mujeres, para pueblos originarios, para defensores de derechos humanos. O sea, creo que aquí el tema de incluso trabajar con el sector corporativo y de la industria tecnológica es parte, y bueno, también Faisal hablará de eso seguramente, corporaciones como Google, Meta, Microsoft, o sea, empresas que están diseñando cómo se usa esta tecnología, cómo deciden estos algoritmos y cómo está esa relación con las organizaciones de la sociedad civil. Y allí eso es un llamado a organizarnos, porque el futuro digital será una extensión lógica de lo que hoy es el mercado, el control y no de los derechos humanos. Se nos toca a nosotros llevar los derechos humanos allí para que sean tomados en el centro y como no haya, ¿cómo se llama? Reproduzcamos un futuro donde la igualdad y los derechos no sean olvidados y es parte de nuestra lucha y nuestro gran reto. Como para concluir, una de las cosas que queremos decirles es que sí, queremos que se formen en inteligencia artificial, queremos que hagan el curso, pero entender que esto no solamente es una herramienta técnica. El mayor riesgo de no usarla o usarla sin cuestionar sus implicaciones políticas es que, bueno, los derechos humanos no van a estar o no van a ser parte de esa realidad del futuro y del presente, que como vemos está en crisis y necesitamos hacer vigente con nuevas herramientas, con nuevos formatos. Entonces, si solo
adoptamos la inteligencia artificial y no queremos decir este mensaje de, bueno, el curso es para que podamos hacer más cosas, sin analizar cómo alrededor de la inteligencia artificial se está reconfigurando el poder, la autonomía y los derechos. Entonces, estamos ante una oportunidad de transformación, pero tenemos que como despertar a qué está pasando ahorita, que está pasando muy rápido y que tenemos que tomar acción y de allí nuestro esfuerzo en que estos espacios de discusión existen. La inteligencia artificial está influyendo en los derechos, en la democracia, en la participación, en la igualdad de género y esos espacios hoy de toma de decisión y de poder son espacios que tenemos que impactar y no nos podemos quedar al margen. La solución es, por supuesto, entenderla críticamente, apropiarnos de su potencial y, por supuesto, incidir en su diseño, en su uso y su regulación. Y por ello nosotros trabajamos la respuesta pedagógica, pero también política porque, y con este espacio estamos construyendo una comunidad con capacidad de incidir en cómo se va a desarrollar la inteligencia artificial. Y pedagógica, porque bueno, nosotros estamos apostándole a liderazgos sociales como ustedes, que usemos esta tecnología para el bien común, para la justicia social y para la transformación democrática y no para el control y la exclusión. Y de allí nuestra apuesta a que esto pueda ser así y que esperamos también escucharlos en este sentido, cómo lo ven, cómo lo entienden y cómo lo están incorporando. Con esto le paso la palabra a Faisal, creo que me tardé un poquito de tiempo, pero bueno, la idea es poderle dar estas discusiones, estas reflexiones y bueno, con Faisal nos vamos a meter un poquito más en esas tensiones geopolíticas que estamos viendo y que definitivamente están marcando lo que va a ser la agenda y el camino de la sociedad civil que lamentablemente hoy en día todavía estamos muy rezagados de estar presentes en esta discusión. Gracias y bueno, Faisal, te paso el testigo. Muchísimas gracias, Vivi. Buenos días a todas y a todos. Un placer ver a algunos nuevamente e incorporar a nuevas personas en estas reflexiones. Mi nombre es Faisal Yamil. Soy el director de Estrategia y Operaciones de Article Foundation. También soy investigador asociado de la Clínica de Derechos Humanos de la Universidad de Notre Dame. Y en efecto, yo quiero presentar un par de ideas y ejemplos y casos reales como para dar perspectiva y mencionar estas ideas que Vivi ha estado compartiendo con nosotros. Y es que en efecto la inteligencia artificial no solamente puede verse como una herramienta neutral ni meramente digital. Lo cierto es que es la nueva infraestructura del poder del siglo XXI, porque su desarrollo ya está pues concentrada en pocas manos. Los algoritmos y los sistemas que la integran están moldeando dinámicas económicas, políticas, de contenido, están determinando qué es la verdad y todo esto a escala global. Y sobre esto es lo que quiero venir a conversar con ustedes, solo para dar algunos insumos y que permitamos tener también entonces nuestra propia discusión e intercambio más tarde. La inteligencia artificial ciertamente es un motor silencioso entre distintos sectores y cada vez más sectores que están muy cerca relacionados con nosotros y nuestro trabajo. Solo para dar algunos casos y ejemplos. En finanzas, según estudios que se han hecho, sobre todo pues en Estados Unidos y en Europa, y veremos que esto es algo constante de qué se está estudiando y dónde están sacándose la información y los datos, se determinó que al menos 8 de cada 10 bancos ya están utilizando inteligencia artificial para automatizar decisiones. En el sistema de salud, unas organizaciones hicieron un estudio entrevistando a más de 800 personas que forman parte del sistema de salud entre Estados Unidos y Europa, entre pues, doctores, enfermeros y enfermeras, técnicos dentro de los hospitales y también personas con posiciones ejecutivas y de poder dentro de los sistemas. Y se estableció que al menos 86% de estas personas entrevistadas respondieron que están utilizando la inteligencia artificial en sus operaciones médicas, donde al menos el 60% de ellos están decidiendo diagnósticos con apoyo de inteligencia artificial. La gran mayoría lo usa para tareas administrativas y operacionales de los sistemas médicos, pero que igual tiene un impacto en el tratamiento que se le da a las personas. Y en educación, por ejemplo, se está estimando que para 2030 el mercado de inteligencia artificial en este sector va a llegar a 32 billones de dólares y es un mercado que está siendo dominado por grandes empresas tecnológicas y principalmente norteamericanas. Entonces, bueno, ese poder, ese potencial no está actualmente distribuido de forma proporcional. El 90% de los modelos avanzados de inteligencia artificial en 2024 vinieron del sector privado, de modo que ha habido una participación muy escasa
de la academia y de las universidades y del sector público, según estudios que ha realizado Stanford. Entonces, bueno, la conclusión de esto es que no hay inteligencia artificial sin las grandes tecnológicas. Y esto se debe precisamente a que estas empresas llevan décadas ya acumulando datos, generando infraestructura y captando talento para controlar pues, insumos e información en todos los niveles de los usuarios y de las personas que utilizamos los distintos productos que estas empresas han ofrecido por mucho tiempo. Entonces el ecosistema está siendo cada vez más acumulado por pocos actores. Nvidia, que es una empresa líder en el desarrollo de hardwares, ha acaparado el mercado de el desarrollo de chips para los sistemas y centros de datos de la inteligencia artificial. El 80% del mercado global lo tiene esta empresa nada más. Entonces vemos cómo una empresa está teniendo un poder pues, bastante representativo, incluso frente a poderes políticos y estados que tradicionalmente eran los que moldeaban la toma de decisiones. Y en cuanto al desarrollo per se de los modelos, son 5 o 6 empresas, principalmente de los Estados Unidos y alguna que otra China, son las que ostentan lo que se está denominando el nuevo petróleo del siglo XXI, porque al final esto se está convirtiendo en una concentración que pudiese e- equipararse a un nuevo tipo de colonialismo. Entonces, empresas como OpenAI, Microsoft, Meta, Google, Grok, son las que en este momento están llevando la batuta en el desarrollo de los productos y los servicios que están influyendo en la toma de decisiones de todos los ámbitos. Entonces, bueno, vemos cómo las estrategias del pasado, que era, por ejemplo, que estas grandes empresas que tienen redes sociales, donde obtenían ganancias utilizando nuestros datos, se están conectando al desarrollo de estos modelos. Ellos monetizan nuestra información, los datos que les damos. Y ahora la inteligencia artificial está haciendo lo propio cuando interactuamos con ella. Pero la pregunta es que nos tenemos que hacer es, bueno, primero, les estamos generando datos, le estamos proporcionando información, estamos interactuando con las herramientas que hoy están informando la base de datos que está ayudando a la toma de decisiones. Lo estamos haciendo siquiera. Y si lo estamos haciendo, ¿con qué conciencia y con qué criterio, no? Y como les estaba diciendo, pues al final la inteligencia artificial es una tecnología que está influyendo en el poder estatal. Un estudio de 2021 reveló que al menos 75 países en toda la comunidad internacional ya están utilizando software de inteligencia artificial para vigilancia masiva. Entonces, vemos distintos modelos como cámaras inteligentes, reconocimiento facial, rastreo en redes sociales que están siendo impulsados por tecnologías de inteligencia artificial. Entonces, ya esto no es ciencia ficción, al final se está traduciendo en control, en geopolítica, en algo que tiene que ver con tus derechos. Voy a dar 2 ejemplos claros también para seguir ilustrando. En el Reino Unido, un estudio reveló que el Ministerio de Interior está utilizando herramientas de inteligencia artificial para proponer acciones automatizadas de control migratorio, donde incluía incluso poblaciones vulnerables como menores de edad y niños, niñas y adolescentes en este procesamiento de información. Y aunque las autoridades luego salieron a afirmar que siempre había un factor humano revisando las decisiones, lo cierto es que sigue existiendo el riesgo y el peligro que los funcionarios lo que hagan es apalancarse y refrendar informaciones y decisiones algorítmicas, ¿no? Y esto está afectando pues la vida de personas de principalmente solicitantes de asilos. Y estos software lo que estaban haciendo era determinar pues quiénes están verdaderamente cumpliendo los criterios o no para darles algún tipo de protección internacional sin que hubiese mayor participación humana prima facie. Lo mismo en Francia, incluso desde el 2010 se ha estado usando un algoritmo para determinar puntuaciones como de fraude de riesgo para beneficiarios de distintas ayudas sociales. Millones de personas estaban involucradas en este procesamiento de información. Y la forma en que funciona es que los criterios de puntuación del riesgo pues aumentan dependiendo de parámetros que al final están reproduciendo sesgos históricos y por eso es que la intervención de Cristina va a ser tan importante y estaba atacando hogares vulnerables porque la información que estaba tomando en cuenta para hacer las determinaciones era, por ejemplo, bajos ingresos o estar desempleados o vivir en un barrio desfavorecido y, o personas que pagaban alquiler en lugar de personas que tenían vivienda propia para determinar quiénes pudiesen estar abusando del seguro social. Entonces esto terminaba afectando a personas que están viviendo en situación de pobreza o personas con discapacidad o personas vulnerables. Y al final esto se traduce en que se está reproduciendo una infraestructura de discriminación
que no está siendo atendida de forma integral, sino más bien se está integrando en el desarrollo de estos programas que están tomando decisiones que afectan derechos y las vidas de las personas. Y lo más alarmante, que son los sistemas de policía predictiva, que básicamente esto equivale pues a sospechar qué personas o comunidades estarían propensas a cometer o sufrir un delito antes de que ocurriera. Entonces, un estudio que analizó cómo esto se está aplicando, un software que se llama Geolítica, que se aplicó en una ciudad de New Jersey, reveló en 2023 que el software que se estaba implementando logró predecir solamente o logró acertar dentro de las predicciones de más de 23.000 delitos el 0.5% de crímenes que se estaban cometiendo. Entonces, al final, el 99.5% de los crímenes que ese software estaba determinando eran falsos positivos. Entonces, ¿qué hizo esto? Hizo que se aumentara la vigilancia en barrios pobres o racializados y no estaba atendiendo las verdaderas causas de la criminalidad, sino más bien reforzando sesgos, porque lo que estaba viendo era, bueno, se estaba basando en datos policiales que tenían prejuicios históricos. Y esto está pasando en el día a día y hoy en día la inteligencia artificial lo está impulsando a mayores escalas. Y por último, otra dimensión que yo quería compartir es cómo ahora estos software y modelos se están determinando como los nuevos árbitros de la verdad, con percepciones, pues moldeando la percepción pública, básicamente con criterios que son opacos y lo que está buscando es como mayor clics y mayores interacciones para maximizar este engagement en el mundo digital y no está dando una información equilibrada. Entonces, bueno, esto también se debe a que, por ejemplo, la mitad del contenido que está en Internet está en inglés y que solo un 25% de la población habla este idioma. Entonces, toda la información está viniendo prácticamente de un solo idioma que no representa la realidad poblacional del mundo. Y se ha determinado que, por ejemplo, uno de los modelos de ChatGPT, en su momento lo que era el GPT-3, eh, fue entrenado al menos 93% con datos en inglés y no en otros idiomas. Entonces, ¿cuál es el resultado? Que las voces del sur global no están existiendo para la inteligencia artificial. Y al final estos modelos lo que están haciendo es codificar sesgos raciales, de clase y de género, y Cristina nos va a hablar de eso muy, muy pronto. Y yo cierro diciendo, bueno, frente a todas estas cosas, ¿cuál es el escenario global? Bueno, la Unión Europea aprobó recientemente una una regulación al respecto. Entonces, tenemos el famoso Reglamento Europeo sobre Inteligencia Artificial, que es en este momento el instrumento más robusto y comprensivo en cuanto a regulación de inteligencia artificial, porque ha determinado que cosas que están asociadas con el disfrute de los derechos humanos son de alto riesgo, como, bueno, materias de derecho a la salud, seguridad de las personas, acceso a servicios esenciales, y por lo tanto, todos ellos tienen que cumplir con las máximas normas estrictas y altos estándares en materia técnica, de transparencia y de gobernanza, si están involucrándose de tecnologías de inteligencia artificial en la determinación de estos derechos. Esto es un gran logro, ¿no? Pero eso solo aplica en la Unión Europea. Nos vamos a otras regiones del mundo. Pensemos, por ejemplo, en Estados Unidos, que lo hemos nombrado mucho por ser en este momento como la fuente de mayor información y desarrollo. Pues en su momento, pues con la administración Biden, se hizo una proclama que se llama el AI Bill of Rights, que invitaba a las distintas empresas tecnológicas a generar sus propios códigos éticos y esto generó ciertos avances, incluso una orden ejecutiva que estaba apuntando a eso, a generar un marco ético de aplicación de la inteligencia artificial para estas grandes empresas. Pero esto cambió. La nueva administración en los Estados Unidos tiene una postura totalmente distinta. Ellos son mucho más pro al desarrollo de los modelos, prácticamente sin restricciones, y que ha criticado incluso la visión europea. Entonces, bueno, tenemos esto. La ONU, la UNESCO ha tenido también un desarrollo pues, importante que se puede tomar en cuenta. Son instrumentos que se han generado que no son vinculantes, pero que han venido muy tarde y que no están llevando el ritmo que se necesita en comparación con el desarrollo que se está dando. Entonces, bueno, al final la conclusión aquí es que faltan voces. Se estima que menos de un tercio de los profesionales que hoy están involucrados en la inteligencia artificial son mujeres. Solo el 18% de las investigadoras científicas que pueden generar contenido académico en cuanto de inteligencia artificial son mujeres, el resto son hombres. Lo mismo en cuanto a África, Latinoamérica y Asia juntos no representan más del 5% de investigadores y personas que están generando
artículos académicos que contrastan el uso y el desarrollo de la inteligencia artificial. Todo el resto viene de Europa y Estados Unidos. Entonces, bueno, en definitiva, estos algoritmos se están diseñando sin nosotros y probablemente contra nosotros. Entonces, por eso la invitación es que tenemos que cada vez más involucrarnos en estos espacios. Estamos viendo que son espacios de toma de decisión donde están las corporaciones, básicamente, y nosotros tenemos que exigir a ellas y a los estados que se están relacionando con ellas transparencia, control ciudadano y un enfoque basado en derechos humanos. Ya la inteligencia artificial no es un destino inevitable, es el presente, definitivamente es el futuro, y en los próximos 5 años se va a definir qué va a pasar con esto y cómo va a seguir afectando las dinámicas de las distintas sociedades. Entonces, creo que todavía estamos a tiempo y es nuestra apuesta como Articulate Foundation y esa es la invitación de cómo nosotros nos involucramos en la toma de decisiones y a qué dirección queremos que esto vaya. Con esto, pues cierro mi intervención, le doy paso a Cristina porque sí me interesa saber por qué todo esto que yo he dicho de sesgos, de prejuicios heredados, de datos que están informando quizás una toma de decisión discriminatoria tiene, tiene sentido y cuál es su origen y por qué esto está sucediendo de esta manera. Así que con esto cierro y muchas gracias a todos. Gracias, Faisal. Em, Hola, buenas tardes. Mi nombre es Cristina Ciordia. Me alegra mucho compartir este espacio con ustedes hoy. Yo soy coordinadora también en CEPAS. Y cuando nosotros empezamos a involucrarnos o ni siquiera involucrarnos, sino utilizar para nuestra propia organización la inteligencia artificial como aliada y como solución a nuestros problemas de falta de tiempo, de capacidades y de abollamiento generalizado que sufrimos las organizaciones sociales, se nos prendió como la chispita que es parte de la naturaleza de nuestro trabajo en CEPAS, que es decir, ¿y cuál es la dimensión de género de esta situación? Porque en CEPAS, pues nos hemos caracterizado siempre a lo largo de nuestro trabajo por ser una organización de derechos humanos que transversaliza la perspectiva de género en todo su trabajo. Y hay la tentación con algunos temas que parecen eh, completamente ajenos a este tipo de dinámicas, como por ejemplo la tecnología, de pensar, no, bueno, ¿cuál es la diferencia en el acceso que pueden tener? O sea, una computadora no sabe si tú eres hombre o eres mujer. Un algoritmo no sabe si tú eres hombre o eres mujer, a menos que tú se lo digas. Entonces, ¿será que sí hay ahí un tema de discriminación, un tema de brechas? ¿Será que esto es una realidad o no? Y lamentablemente, como suele suceder, al hacer tan solo un poquito de investigación, podemos darnos cuenta de que no solo estas brechas son reales y afectan a grupos históricamente discriminados en distintas medidas de las que pronto hablaremos, sino que en la medida en la que más utilizamos la inteligencia artificial, más perpetuamos, profundizamos e invisibilizamos estas brechas. ¿Por qué? Porque, como tanto Faisal como Vivi les han ido comentando, y como seguramente pues muchos de ustedes ya saben, porque este es el gran tema de nuestros tiempos, la inteligencia artificial se alimenta de los datos que existen. ¿Y qué problemas tienen los datos que existen? Los mismos problemas que tienen nuestra capacidad de producción de conocimiento y nuestras sociedades. Los datos que tenemos son incompletos en términos de a quienes consideran para generar información y ese quienes pues se va desglosando en hay menos mujeres que hombres, hay menos personas de color que personas blancas, hay menos personas del sur global que del norte global, hay menos personas LGBT que personas heterosexuales y así podemos ir desglosando por cada categoría que se nos ocurra. Y esa es una realidad de nuestra producción de conocimiento en el mundo y en consecuencia de los datos a los que tiene acceso la inteligencia artificial. Entonces, cuando nosotros utilizamos la inteligencia artificial sin tomar en cuenta que es pensando, mejor dicho, pensando que se trata de un cerebro gigante que genera información y que produce conocimiento y no que simplemente reproduce a través de modelos probabilísticos los patrones que existen con la información que tiene disponible, corremos el riesgo de seguir perpetuando los estereotipos, las exclusiones, los baches que tiene esta tecnología al utilizarla nosotros y
publicar informes escritos con ayuda de inteligencia artificial sin chequear que no tengan sesgos, em, pedirle que nos ayude a analizar datos sin tomar en cuenta que su capacidad de análisis de datos es una capacidad sesgada. Y esto todo suena o muy complicado o muy teórico, o sea, como que no tiene efectos en la vida real, pero sí los tiene. Faisal mencionó algunos y yo voy a mencionarles otros. El Allen Institute for AI, que es una colaboración de la Universidad de Stanford con este instituto, llevó a cabo un estudio de selección de trabajos. Es decir, la inteligencia artificial actuaba como un reclutador y le dieron a este modelo de inteligencia artificial más de 550 CVs para que le asignara el trabajo a la persona más calificada, ¿correcto? Pues el resultado que se obtuvo de este estudio es que al evaluar 550 currículos idénticos, eh, se dieron cuenta de que en el 85% de las ocasiones, ante experiencias idénticas, la inteligencia artificial iba a preferir nombres masculinos. Y en ninguna oportunidad, ninguna, privilegió un nombre asociado a una persona afroamericana, a una persona negra, versus el asociado a una persona blanca. Y solo en el 15% de los casos los trabajos se asignaron a mujeres independientemente de la condición racial o étnica con la que se asociara su nombre. Esto ante experiencias profesionales idénticas. Entonces, ¿eso es por qué? ¿Porque alguien programó la inteligencia artificial para ser racista? No. ¿O para ser sexista? No, no es por eso. Es porque los datos con los que trabaja la inteligencia artificial reflejan que el 85% de los trabajos de esa categoría en la que estaban analizando a través de este estudio los tienen actualmente hombres blancos y no los tiene ningún hombre de color y los tienen apenas 15% de mujeres. Así es como se ve hoy en día, esa es la foto de nuestro mundo. Y la inteligencia artificial utiliza modelos probabilísticos y esos modelos probabilísticos están basados en estas realidades. Es decir, que reflejan, perpetúan y automatizan estos sesgos. Otro ejemplo que les puedo ofrecer. Pusieron a interactuar a un modelo de inteligencia artificial con personas que hablaban diferentes jergas, diferentes dialectos, todos del inglés. Pero estas jergas o dialectos están asociados con diferentes partes del país que tienen diferentes niveles socioeconómicos y de educación y también asociados a diferentes etnias. Por ejemplo, se ha reconocido el dialecto de Ebonics, que es el dialecto afroamericano del inglés, que tiene pues algunas maneras específicas de escribir y decir ciertas palabras. Cuando la inteligencia artificial identificó que estaba tratando con una persona que se expresaba con este dialecto, les asignaba empleos de menor prestigio, los encontraba culpables con mayor frecuencia en juicios simulados. Y había un tercer punto interesante que en este momento no estoy consiguiendo, pero como el punto se hace suficientemente diciendo que no les daban trabajo o les asignaban trabajos de menor prestigio, les adivinaban sus notas de exámenes de evaluaciones, adivinaban sus notas como si fueran más bajas, es decir, les asignaban un menor intelecto, los consideraban menos inteligentes. Y esto todo porque históricamente este dialecto, esta forma de hablar, se ha asociado con todos estos problemas que hemos expresado. Incluso hay ocasiones en las que hay decisiones que parecen completamente neutrales, pero también excluyen. Seguramente las mujeres en la sala habrán escuchado o leído sobre que los aires acondicionados en las oficinas normalmente se ponen a una temperatura que es demasiado frío para la mayoría de las mujeres porque las encuestas que determinaron cuál es la temperatura ideal para un espacio público se realizaron exclusivamente a hombres. Y esa información que aplica para cosas mucho más serias, como por ejemplo las poblaciones en las que se prueban medicamentos,
los tipos de cuerpos en los que se prueban mecanismos de seguridad, como los cinturones de seguridad de un carro. Toda esta información que ya deja por fuera a distintos segmentos de la población, el más grande de los cuales son las mujeres, pero definitivamente no el único, es la información con la que se alimenta la inteligencia artificial. Si a eso le sumamos lo que estaba diciendo Faisal al final de su intervención, que es que los decisores hoy en día, quienes están diseñando este mundo y quienes están diseñando este espacio de poder, son en su mayoría hombres blancos americanos de ciertos estratos socioeconómicos altos, pues encontramos que no solamente los datos que ya existen no reflejan realidades diversas, sino que quienes están adelantando este conocimiento, liderando estas compañías, tomando estas decisiones, se ven exactamente como este mundo poco representativo y poco diverso, em, que no toma en cuenta pues nuestras experiencias. Faisal mencionaba la poca cantidad de mujeres que hay trabajando en inteligencia artificial. Le agrego a eso que aún menos de ese porcentaje que él dijo, apenas un tercio, están en puestos de toma de decisión. Eso, según este informe de Google que citó Vivi al principio, alcanza apenas el 10%. Y esa es la única medida que nos dan. Esto no está tomando en cuenta mujeres trans, personas indígenas, personas de diferentes razas o etnias, personas de su nacionalidad, su discapacidad o situación de capacidad. Ninguna de estas segmentaciones adicionales se nos ofrece y por tanto no tenemos manera de saber, pero sí de presumir, porque es la foto de nuestro mundo, que estas perspectivas están siendo excluidas. Los modelos de inteligencia artificial se equivocan un 35% más en el reconocimiento facial cuando las caras que tienen que reconocer son de mujeres negras, por ejemplo. Y si utilizas funciones de voz con los modelos de inteligencia artificial, la forma en la que hablan las voces femeninas perpetúa estereotipos de sumisión, mucho más de lo que lo hacen la forma en la que hablan las voces masculinas. Esta invisibilización está, como se dice en inglés, built-in, es estructural, es parte del sistema. Y aun cuando hay muchas herramientas y muchas técnicas que podemos emplear los usuarios de la inteligencia artificial para mitigar estos sesgos y estos riesgos y no traducirlos a nuestro trabajo, no los podemos eliminar por completo, muchísimo menos si no somos parte de la conversación, si no estamos en los espacios de toma de decisión. Y eso solo es posible en la medida en la que estemos suficientemente informados al respecto. Entonces es profundamente estratégico el formarnos en inteligencia artificial, porque no solo se trata de una ventaja para nosotros mismos, un ahorro de tiempo, un aumento de capacidades en muchísimas áreas, también quedar por fuera de eso no solo es un rezago de capacidades, también es un rezago de capacidad de incidencia, también es un rezago de capacidad de estar involucrado en la toma de decisiones en los espacios que están actualmente modelando nuestro mundo y es una posición pasiva ante la reproducción de un sistema de opresión. Esta es la nueva arena en la que hay que luchar contra los sistemas de opresión, contra los que las organizaciones sociales accionamos en nuestros espacios, los derechos por los que luchamos. Esta es la nueva arena en la que se tienen que defender. Y solo podemos ser parte de eso en la medida en la que, uno, entendamos cómo se reproducen esos sesgos y dos, seamos usuarios informados, dispuestos a participar de la conversación, dispuestos incluso a esta típica analogía de arrastrar nuestra silla a la mesa a la que nadie nos va a invitar, de crear nuestras propias mesas y hacer el suficiente ruido para que desde esas mesas no tengan sino la opción de escucharnos. Pero eso solo lo vamos a poder hacer en la medida en la que seamos usuarios informados y competentes y entendamos cómo se forman estos algoritmos que están dominando nuestro mundo. Ese es un poder que no podemos darnos el lujo de ceder, porque elimina nuestra lucha, elimina nuestra capacidad de generar impacto en la medida en la que no estamos dispuestos a generar impacto en esa arena. Y en ese sentido, pues nuestra invitación es a que no dejemos que nadie nos diga
en qué espacios pertenecemos y en cuáles no, qué conversaciones o sea, corresponden o no a las organizaciones de la sociedad civil y a cuáles organizaciones no, son las que se dedican a derechos tecnológicos, por ejemplo. Esta conversación nos tiene que involucrar a todos y a todas. Es una conversación profundamente estratégica, profundamente política y en la que tenemos que dar pasos muy conscientes para hacer el mejor uso posible de este nuevo espacio que tiene los problemas que tiene. Pero si no nos damos por vencidos con el mundo, no tenemos por qué darnos por vencidos con la inteligencia artificial tampoco. Yo confío en nuestra capacidad. Y para contarles un poco más de la ruta que hemos visualizado y la invitación que queremos hacer a que participemos de esta conversación, voy a devolverle la palabra a Vivi, porque hemos decidido no solo hacer esto por la sostenibilidad de nuestra organización, por las conversaciones que nosotros queremos dar, sino realmente algo que consideramos que tenemos que expandir mucho más allá en el movimiento de derechos humanos, en nuestras organizaciones aliadas, en las personas que comunican, y que, como siempre, vamos a llegar más lejos si vamos juntos. Bueno, gracias Cris y Faisal y gracias a todos los que han llegado hasta aquí. Sé que es información que puede ser densa, preocupante y nosotros siempre como que nos encontramos en este doble mensaje de sí, hay un gran potencial y transformación y futuro en la inteligencia artificial para las organizaciones sociales, para el mundo, pero también hay esta, digamos, camino de retos y de desafíos que la propia dinámica del desarrollo tecnológico y de los actores de poder está determinando. Y es allí donde, por supuesto, les hablamos del primer pasito que es formarse y es el curso de inteligencia artificial y ahí lo ponemos otra vez en el chat para quienes no lo han visto, no lo tengan en el radar, puedan saber que hay una herramienta específica, especializada en organizaciones sociales y cómo desarrollar este camino para la comprensión, para la sostenibilidad, para la seguridad, para la investigación. Pero por el otro lado, y eso es un poco lo que queríamos también explicarles hoy, entender que este es un espacio netamente político y donde las voces de la sociedad civil tienen que formarse, con estos primer pasitos una forma, tienen que organizarse y tenemos que participar. Y bueno, eso nos va a llevar a un proceso, pero pensando en cómo va avanzando de manera acelerada, es importante que nosotros tomemos esa decisión. Y es un poco lo que queremos hacer con este evento y con todo el trabajo que estamos haciendo, un despertar de las organizaciones a ver que esto no es solo un tema técnico, que es un tema político. Y bueno, chévere que tenemos de diferentes países, vi que de Chile, de Guatemala, de El Salvador, también de Madrid, de Estados Unidos, en Washington también que hay, o sea, tenemos que ampliar nuestra discusión y generar espacios desde el punto de vista latinoamericano, desde el punto de vista de la habla hispana, para poder conversar. Y creo que también buscar aliados. Creo que hay muchos gobiernos que tienen en la brújula el tema de los derechos humanos, el tema de la participación de la sociedad civil y entender que el tema de la inteligencia artificial es un terreno de capacitación y de fortalecimiento para las organizaciones, pero también una oportunidad de discusión de la democracia, de los derechos, de la igualdad, del desarrollo en los espacios políticos y donde se están tomando las decisiones. Y creo que esto es algo que hay que ver estratégicamente y donde nosotros podemos generar organización ciudadana y participación para estar allí. Y creo que hay que hablar, bueno, nos acompañan algunos de gobiernos y de embajadas que creo que les agradecemos mucho por estar aquí, para escuchar a lo que están pensando las organizaciones, cómo nos está moviendo y cómo hay un camino muy largo por hacer, al que también sentimos que vamos tarde y que es importante la participación de los espacios y generación de espacios propios. Entonces, em, yo sé, y parte de lo que hemos conversado y hemos hablado también con algunas embajadas, con algunas filantropías que nos apoyan, es la dificultad de las organizaciones para formarse. Nosotros seguimos manteniendo la inversión en el curso lo más bajo posible, en una oportunidad para que puedan participar, no dejen de meterse en el enlace y de llamarnos. Y bueno, sí queríamos darle como una buena noticia hoy, sobre todo por el trabajo que hace Articulate para fortalecer a la sociedad civil y para que nadie se quede atrás y que, bueno, si hay alguna dificultad,
estamos trabajando en esa articulación de actores y con esta conversación, porque bueno, siempre sentimos que la conversación con los estados es frustrante y más en las derivas autoritarias que vivimos en Latinoamérica. Sin embargo, nuestra intención es también buscar los puntos de entrada con la filantropía, con actores tecnológicos, también con cooperación internacional para que apoyen a la sociedad civil. Entonces de ahí sale una oportunidad interesante para quienes no han podido acceder todavía al curso. Entonces le paso la palabra a Faisal para que nos cuente si a alguno se le ha hecho difícil la inversión, la posibilidad de tener recursos para inscribirse, ellos o sus organizaciones. Estamos abriendo también una lista para aquellas que quieran esa oportunidad. Faisal. Sí, gracias, Vivi. Y muy rápidamente, como nuestra gran apuesta para poder transitar este gran camino y lograr entonces llegar a estos espacios de toma de decisiones y de tener una voz informada, es la formación y queremos que nuestro producto llegue a más personas y nos podamos beneficiar colectivamente para crear una comunidad de pensamiento, de práctica, de articulación y de incidencia. Hemos estado también haciendo un esfuerzo tremendo por afinar y concretar alianzas con otros sectores, filantropía y cooperación internacional y en general personas que apuestan por nuestro rol en la conformación del mundo y su toma de decisiones. Creamos la posibilidad también de hacer un esfuerzo por financiar el acceso a distintas organizaciones y defensores y activistas a nuestro curso. Tenemos ya una lista de espera, sin embargo, bueno, queremos compartir a ustedes también un formulario que hemos preparado, se lo estoy dejando en el chat para que puedan dejarnos sus datos, nos cuenten un poco dónde está su visión, su manera de aprovechar esta herramienta dentro de sus proyectos, pero también cómo podemos conectar a más personas que puedan tener acceso a esta información. Y los invitamos a que, si no han tenido la posibilidad y no cuentan con los apoyos para poder hacer la inversión de acceso al curso, nos contacten a través de esto, veamos sus casos y podamos ver cómo de forma colectiva aprovechamos que esto llegue a más personas, incluyendo a ustedes y a sus organizaciones. Entonces, bueno, la invitación es a que sepan que tenemos también esta neurona activada de abrir posibilidades de financiamiento y que creemos que existen maneras en que cada vez más personas puedan entonces acceder a esto y podamos fortalecer nuestra acción. Entonces, escríbanos por ahí, contáctenos por ahí, déjenos su información, queremos conocerlos y desde Articulate Foundation estaremos trabajando para concretar esas alianzas que hacen falta y que más personas puedan acceder a esto. Ya tenemos personas que han mostrado su interés, un número sorprendente que nos ha puesto muy feliz, pero también que nos ha alertado de las dificultades que existen en el sector y que nosotros lo veníamos ya, por supuesto, procesando, pero que hemos creado entonces las vías para que sea posible. Así que los dejo por acá en el chat con este formulario. Por favor, compártanos su información, dense a conocer y también si tienen dudas sobre el acceso al curso en general, estamos allí para poder acompañarlos en este proceso. Gracias, Faisal. Y bueno, como no queremos, como que queríamos que esto fuera algo participativo y no solamente hablar, queremos justamente hacer una actividad que Cristina va a liderar para escucharles, ¿no? Hay algunas preguntas también en el chat. No sé si antes, mientras que vamos preparando la actividad, Cristina, se puedan ir respondiendo. Veo aquí, y bueno, creo que tiene que ver con lo que ustedes hablaban de si han identificado. Dónde se alojan los datos que uno le da a la IA y que creen que como esto puede ser un riesgo. No sé si alguno de ustedes quiere responder. Yo puedo responder mientras esto es lo que propongo. Porque la actividad va a tomar un segundito. Entonces, en nuestros segunditos de espera, les voy contestando esa pregunta. Entonces, antes voy a contarles de qué va. Yo voy a poner en el chat, ojalá la mayoría estén desde sus computadoras o desde algo que les permita este acceso, porque voy a poner en el chat un link de Padlet, que también voy a empezar a enseñarles en la pantalla en breve. En este Padlet, que si no lo han utilizado antes, es realmente algo muy sencillo, es básicamente un pizarrón virtual donde todas las personas con acceso, que todos ustedes deberían tenerlo, pueden escribir y pueden subir imágenes, es un pizarrón colaborativo. Y el tema de nuestro pizarrón colaborativo va a ser un algoritmo que se parezca a mí, porque lo que estamos
queriendo compartir es que hoy por hoy los algoritmos, la inteligencia artificial, no se parece a las organizaciones sociales, no se parece al trabajo que queremos hacer y le falta mucho para parecerse y nosotros estamos llamados a hacer el trabajo de llevar esa conversación a los espacios de toma de decisiones. Entonces, yo quisiera ver cómo se ven estos algoritmos que se parecen a cada uno de ustedes. Yo les voy a enseñar el mío, lo voy a poner en el Padlet. Y pues cuando tengamos varios, podemos ir identificando qué elementos tienen esos algoritmos que se parecen a ustedes y si hoy creemos que le faltan o no le faltan a la inteligencia artificial. Por ejemplo, yo les voy a ir cargando el mío. Y mientras tanto, le pedí a ChatGPT que me hiciera una imagen. Ustedes pueden hacer algo así también, pueden pegar una imagen o pueden simplemente tocando, como voy a hacer yo ahora, tocando sobre la pantalla, escribir algo y esto se va a pegar, o sea, va a aparecer en nuestro pizarrón colaborativo. Si hay alguna pregunta, me avisan. Y además yo les voy a ir subiendo la imagen que me hizo ChatGPT del algoritmo que se parece a mí. Y ya van a ver rápidamente qué tiene de cómico ese algoritmo que supuestamente se parece a mí. Pero mientras tanto, voy a ir respondiendo la pregunta que nos hacía, creo que Laura. Ahí se está subiendo el algoritmo que se parece a mí. Ok, Laura nos preguntaba que si sabemos dónde... Perdón, antes de contestar la pregunta, ¿tienen alguna pregunta? ¿Entendieron la instrucción? Esto se supone que es una imagen de un algoritmo que se parece a mí. Yo quisiera ver varios algoritmos que se parecieran a ustedes, a las distintas personas que nos están acompañando. Puede ser a través de una imagen o puede ser a través de un texto. Y cuando tengamos varios en la pantalla, podemos conversar sobre si nos parece que hoy en día la inteligencia artificial se parece a nosotros o no, dependiendo de lo que tenemos en la pantalla. ¿Dudas, preguntas, comentarios? ¿Todo chévere? Bueno, entonces espero ir viendo cómo aparecen cositas en la pantalla mientras voy respondiendo la pregunta que hace Laura. ¿Dónde se alojan los datos que uno le da a la inteligencia artificial? Cada compañía que utiliza, o sea, cada buscador de inteligencia artificial, cada modelo de inteligencia artificial es una compañía aparte y tiene sus propios servidores y sus propios servicios de almacenamiento donde aloja la información. Definitivamente sí es un riesgo. Sí es un riesgo porque lamentablemente la mayoría de las personas, yo peco de esto también a veces, aunque se supone que soy un usuario informado, la mayoría de las personas no tenemos el cuidado necesario de no dar información sensible a la inteligencia artificial, de no dar información médica, por ejemplo, o no dar información, para temas de trabajo sí soy súper cuidadosa, pero para los temas personales a veces no. Porque toda la información que uno le da a la inteligencia artificial pasa a ser propiedad casi de la empresa que los aloja. Dependiendo de los permisos que uno le dé a distintos modelos, uno puede autorizar que su propia información se utilice para educar nuevos modelos o puede decidir que quiere bloquear eso y que la información que tú ofreces no se puede utilizar para educar nuevos modelos, pero eso no quiere decir que no está siendo almacenada y manejada por estas empresas que son falibles, son hackeables, son vendibles y uno no tiene el menor derecho a pataleo sobre a quién le venden no solo tu propia información, sino la empresa en sí misma. Porque uno puede setear algunos límites sobre, no estoy de acuerdo con que vendan mi información. Por ejemplo, para algoritmos que hacen publicidad, pero no tienes ningún control sobre si venden la empresa y todos los datos que la empresa maneja. Entonces, definitivamente un uso responsable de la inteligencia artificial implica no ofrecer a estas compañías información sensible ni de las personas con las que trabajamos, ni de nosotros mismos. Espero que eso haya respondido la pregunta y si no, quedo atenta por el chat porque además veo que hay otras cosas. Nadie me ha agregado cositas en el Padlet. ¿Tienen dudas de cómo hacerlo o están generando todavía sus imágenes con inteligencia artificial? Disculpa, Chris. Yo estoy viendo en mi pestaña que sí hay cosas. Yo Entonces no sé si también. es que tengas que refrescar. ¿Sí?
Sí, Quizás tengo que refrescar. Gracias por decírmelo, porque como verán, a mí no me había salido nada. Ah, muy bien. Perfecto. Gracias por avisarme que sí están poniendo cositas. Voy a revisar el chat mientras siguen agregando cosas y ahorita las conversamos. En el chat pone Rommel, yo nunca uso inteligencia artificial, pero sí uso Google. Esa es una buena, es una interesante reflexión. Seguramente te habrás dado cuenta de que Google ahora, cuando tú le haces una pregunta como le has hecho siempre, una búsqueda como le has hecho siempre, en la parte superior del navegador te muestra una respuesta resumen. Antes Google se limitaba a pasarte una lista de fuentes donde tú podías ubicar la respuesta a tu pregunta, a distintas páginas web que trataban con ese tema del que tú estabas preguntando, pero ahora te da un resumencito. Ese resumencito es inteligencia artificial. Google está tomando la información de las fuentes que te habría ofrecido, la está condensando, la está procesando, la está pasando por estos modelos probabilísticos y está diciendo, ok, la respuesta más probable a la pregunta que esta persona me está haciendo es. En ese sentido, hay muchas otras formas de usar de inteligencia artificial que usamos todos los días que no nos damos ni cuenta. Cuando Netflix te sugiere las películas que crees que te van a gustar, eso es su modelo probabilístico ajustando a partir de tus preferencias. Cuando Instagram te sugiere ads, eso es su modelo probabilístico ajustando a partir de tus preferencias. Pero si tú no ofreces tu propia información, los riesgos de los que hablábamos antes con la pregunta que nos hacía Laura sobre dónde se aloja esa información no van a estar ahí. Em, Laura dice que gracias, pero que se tiene que retirar, que le pareció útil y necesario el espacio, me alegro mucho que así haya sido. Y Dilia nos comenta que es posible que si nuestros teléfonos están frente a nosotros mientras estamos teniendo una conversación, luego en algún momento te aparece en la pantalla algo que tiene que ver con la conversación. Mira, sí. Quisiera decirte que no, quisiera decirte que esto es conspiranoia, pero no lo es, esto es real, a mí también me ha pasado, seguramente ustedes también. Y eso a veces es que realmente te escucha el teléfono. Y otras veces es que uno está cerca de otros teléfonos, de otras personas que tienen intereses parecidos a los tuyos o que están haciendo otras búsquedas de otras cosas y la proximidad con esas otras personas alimenta también la información que tu teléfono está recibiendo sobre las cosas que te tiene que mostrar a ti. Es muy loco. Cris, te piden Em, un ejemplo breve de cómo escribir en el Padlet, como haga un Perfecto. algoritmo que se parezca a mí o tengo que darle una instrucción de información adicional. Una cosa, el Padlet solamente es un pizarrón. La instrucción de haz un algoritmo que se parezca a mí, tienes que dársela o a un buscador de inteligencia artificial, el que más te guste, ChatGPT, Gemini, Copilot, lo que sea, o tú puedes, haciendo doble clic en la pantalla, te va a salir están viendo, ¿verdad? Un pop-up que me parece a mí, y puedes escribir como hizo este usuario que no me dice quién es, Playful Caterpillar, dijo que un algoritmo que se parezca a él o ella habla castellano. Entonces tú puedes escribir aquí qué tiene un algoritmo que se parece a ti. Eh, Joan, ¿qué tiene un algoritmo que se parece a ti? Un algoritmo que se parece a ti mm, toma en cuenta el impacto ambiental. Un algoritmo que se parece a ti da ejemplos sobre familias que no son familias tradicionales. Un algoritmo que se parece a ti, ¿qué hace? ¿Cómo se ve? En mi caso, no respondo a esas preguntas en Netflix o en Google, tampoco link. ¿Eso me permite más seguridad? Sí y no. En la medida en la que tú no ofreces información, eso hace ligeramente más difícil el trabajo del algoritmo, pero solo ligeramente, porque Netflix sabe cuántos segundos pasaste viendo el tráiler que te ofreció y sabe que si pasaste muchos segundos, ese es un tráiler que te interesa y si pasaste pocos segundos, es un tráiler que no te interesa. Lo mismo con Google. Google tiene publicidad. Google sabe si tú le diste clic a la publicidad que te ofreció o no le diste clic, independientemente de que no respondas a las preguntas. Sin embargo, estas cosas realmente no son donde están los verdaderos problemas de seguridad, porque tú no estás ofreciendo información sensible. Y el hecho de que Google sepa
Si te gusta un artista específico para enseñarte la información del concierto, no es grave. En cambio, que sepa en qué banco tienes cuentas es problemático. Mira, yo quería Ok, agregar algo que sobre todo que claro. tiene que ver mucho con el tema de los algoritmos y el poder. Nosotros como organizaciones del sector social, normalmente quienes toman las decisiones, pues eh, es el gobierno y frente a ellas aludimos o afirmamos la responsabilidad del Estado cuando hay violaciones de derechos humanos. Pero quienes están tomando las decisiones ahorita son los algoritmos. Entonces, si no hay, y parte de lo que hay que empezar a hablar es de esta transparencia algorítmica. Que justamente son todos estos datos que ya hablaba Cristina y procesos que usan la inteligencia artificial para llegar a una conclusión y que esta recomendación que te da sea comprensible, sea auditable, sea explicable, porque además, como decimos, la inteligencia artificial tiene temas de seguridad, pero también puede ser usada para el bien. Imagínate que con toda la capacidad que tiene, por ejemplo, de analizar datos médicos y pueda generar alguna cura o algo beneficiable. Lo importante es que lo que la inteligencia artificial pueda no solo saber qué es lo que debes hacer, sino cómo llegaste a esa conclusión. O sea, por qué la máquina, por qué la verificación del dato y que esa respuesta sea verificable. Y ahí está, porque el algoritmo puede ser usado para el bien o puede usado para el mal y dependiendo de los sesgos y cómo se ha entrenado. Entonces, el problema son las cajas negras, es decir, que haya transparencia tanto cómo se reciben los datos, cómo se procesan los millones de parámetros, que también haya de parte de los usuarios la conciencia de cómo están usados sus datos y que te devuelve una respuesta, pero bueno, no te explique cómo lo hicieron. Y muchas de ese algoritmo está entrenado con injusticias, con sesgo, no hay rendición de cuentas porque las empresas no lo explican y por supuesto hay una pérdida de confianza pública. Entonces, yo creo que la sociedad civil tiene que trabajar en este tema de la transparencia algorítmica y la importancia es que podamos trabajar en leyes que puedan plantear la explicabilidad, que también haya observatorios o que la ciudadanía haga auditorías, porque al final todos estos temas tienen que ver con democracia, con derechos humanos, con igualdad. Entonces, todos nuestros trabajos pasan por esa base. Entonces, todo el tema de lo que estamos haciendo, de educar y divulgar cómo la inteligencia artificial no es neutral, hay que promover este uso de la inteligencia artificial de forma ética y bueno, y con los derechos integrados. Creo que es parte de lo que aquí tanto en CEPAS como Articula y queremos promover. Queremos que haya una capacitación, pero que haya un uso crítico y que podamos organizarnos y hacer los planteamientos en el ámbito político, porque esa es la nueva frontera de los derechos humanos. Estos algoritmos que están tomando decisiones que afectan las vidas de todos. Bueno, Gracias, Vivi, ahí por tu salieron intervención. más Sí, cositas. ahí salieron más cositas, sí, y justo iba a comentar por el chat, pero se los digo sí, verbalmente, que también pueden escribir por aquí, o sea, en comentario del chat, esto de cómo se ve el algoritmo que se parece a mí, y yo lo pego en el Padlet. Si eso les resulta más sencillo, si no están logrando abrir el link, si se les pone lento, lo que sea, siéntanse en la libertad de ponerlo aquí en el chat, y yo con todo gusto lo pego en esta herramienta. Mientras eso pasa, quiero que vayamos conversando sobre lo que ya está aquí en el Padlet, ¿verdad? Un algoritmo que se parezca a mí habla castellano, entiende de experiencias diversas, solo comparte información veraz, validada y que me permita tener criterio. Participa en espacios de toma de decisión. No vende mi información sin mi consentimiento. Reconoce y advierte posturas y acciones que pueden ser discriminatorias y no teme resaltarlas. Es verificable y usa fuentes confiables. Dilia por aquí se pregunta, ¿cómo será el algoritmo que se parezca a ti? No lo sé, Dilia, cuéntanos algo sobre ti. Cuéntanos algo sobre ti que tú crees que la inteligencia artificial no está reflejando ahorita. ¿Y cómo podemos hacer para que ese algoritmo se parezca más a ti? Cuéntanos algo. Por ejemplo, yo aquí les conté varias cosas sobre mí en esta imagen que yo le pedí a ChatGPT que produjera. Según ChatGPT, que me conoce bastante bien, un algoritmo que se parece a mí está interesado en la naturaleza, reconoce mis orígenes, soy venezolana, eh,
le importa la justicia y específicamente la justicia de género. Es muy lectora. Tiene un perrito. Mi perrito es negro, pero ok, está bien. El perrito blanco me sirve también. Aparentemente trabaja en CEPAS porque tiene su botoncito aquí, ¿vieron? Y curiosamente, como ustedes pueden seguramente ver, esa mujer que ChatGPT representó no se parecía a mí, pero fue la mujer que ChatGPT consideró que se parece a una mujer venezolana, seguramente. Entonces ahí hay como capas interesantes, ¿no? Mira, tuvo como la conciencia, por decirlo de alguna forma, de que las mujeres venezolanas promedio no es Katira ojos azules, pero resulta que yo sí soy bien blanquita y tengo los ojos azules y yo también soy una mujer venezolana. Entonces esa es una forma interesante de ver cómo estas predicciones nunca se ajustan completamente a la realidad. Y es importante que nosotros les demos la información que queremos y la alimentemos a estos datos sobre los cuales la inteligencia artificial se basa para que podamos encontrar algoritmos que se parecen a nosotros mismos, no para que nos vendan la entrada de los conciertos que más nos gustan, ni para que nos recomienden más cosas en las que gastar plata, sino para que reconozcan experiencias diversas y las tomen en cuenta en los procesos de toma de decisiones automatizados que ya existen y van a venir cada vez más. En las decisiones de, como decíamos antes, de trabajos, en las recomendaciones médicas. Todos le estamos pidiendo ayuda médica a ChatGPT. No deberíamos hacer eso, pero todos lo estamos haciendo. Y resulta que los cuerpos de las mujeres están infinitamente menos estudiados que los cuerpos de los hombres, los cuerpos de las personas negras están infinitamente menos estudiados que los de las personas blancas, los saberes ancestrales indígenas que por milenios han curado enfermedades no están ni contemplados. Y entonces la respuesta es que la inteligencia artificial nos da son súper útiles, son rápidas, nos ayudan a entender cosas, pero son como de este nivel de profundidad. Y nosotros queremos tener experiencias que implican un nivel de profundidad mucho mayor. Dilia nos cuenta que ella es administradora y ejerce por cuenta propia, sin ser profesional titulada, y ejerce Derecho y Medicina. Interesante. Pues tal vez tú necesitas un algoritmo y una inteligencia artificial que pueda complementar saberes de áreas diversas y que no se vaya exclusivamente por el deber ser de una cajita muy cerrada, sino que pueda, sí, utilizar muchas disciplinas distintas en sus análisis, que normalmente, salvo que uno explícitamente le diga considera esto, considera esto, considera esto, considera esto, rara vez lo hace la inteligencia artificial. Tal vez así sería un algoritmo que se parece a ti. Creo que tuvimos varios ejemplos que nos permiten ver la gran brecha que todavía existe entre la inteligencia artificial que tenemos y la que se parecería a nosotros. Y para acercar esa brecha, tenemos que hacer el trabajo que les estamos invitando a hacer. Nos tenemos que formar para ser usuarios informados, pero también tenemos que insistir en participar en los espacios de toma de decisión y generar la matriz de opinión, el ruido, el peso suficiente para que los espacios existentes nos tomen en cuenta, porque de otra forma solamente vamos a seguir replicando todas estas brechas que hoy vemos entre la inteligencia artificial que representaría nuestro mundo diverso y la que hoy en día tenemos que representa un mundo bastante plano. Creo que ya estamos casi cerrando la hora y en eso pues quería ver si había preguntas o comentarios antes de pasarle a Vivi para el cierre. Hay más imágenes. ¡Ay, Mira, aquí salió mira! una imagen. Buenísimo. ¡Yay! La voy a poner en el Padlet. Ok. Bueno, gracias Cris, gracias Faisal, gracias a todos y a todas que nos acompañaron pues en esta hora de reflexión. Esperamos que haya sido útil, por supuesto. No era el enfoque trabajar los temas técnicos y enseñar a usar la inteligencia artificial, pero bueno, lo hicimos y los invitamos a aprender muchísimo más, sobre todo el uso estratégico de la inteligencia artificial con mirada desde la sociedad civil, desde el sector social, desde las organizaciones y personas que nos dedicamos a esta transformación del mundo para el bien, que pues es un curso adaptado para nosotros, es un curso sencillo, muy pensado en todas las problemáticas que tenemos. Empieza el 3 de noviembre.
Todavía estamos en esas semanas con un descuento súper importante en lo que es la inversión para tener esa certificación. También los que pues en eso tienen todavía retos, está el enlace que dejó Faisal, no lo dejen de llenar para las becas que estamos trabajando con embajadas, con filantropía y con el Fondo de Inteligencia Artificial que está promocionando Articulate, porque bueno, ahí van a haber becas y pueden, más personas hay beneficiadas. Cada vez estamos tratando de pues aumentarlo para que más organizaciones puedan recibir esta formación. Y por otra parte, pues esta discusión más política, que creemos que es importante que nos llame a organizarnos, a concientizar, a formarnos y a actuar y estar en los espacios y crear espacios en los espacios donde ya se están tomando decisiones, donde se están creando reglas, donde se está planteando la gobernanza, pero también crear esos espacios donde nosotros entendemos con nuestra idea, nuestra idiosincrasia, con nuestra cultura, estos avances tecnológicos y también cómo los usamos. Que no se entienda que nosotros estamos creando solamente susto, creo que es las dos cosas, ver ese punto, oportunidad y potencial, formarnos en eso. Con información comprobada, con información evaluada, como la estamos ofreciendo, pero por el otro lado también ver justamente los sesgos, los problemas y los riesgos que puede implicar y estar formados en eso. Y creo que en lo que trabajemos ahorita, bien sea en una asociación protectora de animales, bien sea en una organización que defiende los derechos humanos de las mujeres, bien sea en una universidad, en cualquier sector de la sociedad civil. Este es un tema que va a estar en el futuro, es un tema que es técnico, es un tema que es político y pues los invitamos a estar allí. Y nosotros nos sentimos muy contentos de ser una organización innovadora en crear este primer curso de inteligencia artificial para organizaciones sociales, especializado en nuestra forma de trabajar, en nuestros retos, en nuestros desafíos, pero en las potencialidades que podemos tener. Así que no dejen de inscribirse, no dejen de echarle una mirada, ahí está el enlace, no dejen de escribirnos a las becas las que lo necesiten. Y bueno, estamos muy atentos de seguir construyendo esta comunidad que aprende, que se forma, que se organiza y participa. Gracias a todos y a todas. Gracias por sus participaciones en el chat. Y bueno, los esperamos en una próxima oportunidad y esperamos verlos en las aulas virtuales. Muchísimas gracias y feliz tarde y feliz día a todos y a todas. Muchas gracias. Si desean más información, nos pueden seguir en redes sociales, que ahí estaremos ¿Verdad? publicando todo lo Siempre. relevante al curso, a la Gracias. certificación y a estos conversatorios. Ahí lo dejo, Desde @piso México. cepaz. Ay, qué bueno, México. No había nombrado México. Qué bueno que tenemos a México. Bueno, hasta Es uno de luego. los países donde más nos escriben. Me encanta México y nos encanta Chile porque la verdad ahí hay bastante sensibilidad con este tema y han sido donde más nos han escrito. Así que gracias, México. Bueno, hasta luego. Hasta luego. @cepaz y @wearticulate. Los esperamos en las redes también.